fiesta, esta solemnidad del Corpus Christi, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es una fiesta muy particular porque celebramos tal vez al más importante de todos los sacramentos. Sabemos que tenemos 7 sacramentos. Hay un sacramento que es inmensamente necesario, que es el sacramento del bautismo, que es el que nos abre las puertas para formar parte de la Iglesia, para ser hijos de Dios y herederos del cielo. Pero en grado de importancia, el más importante es precisamente la Eucaristía, porque la Eucaristía contiene al autor de todos los sacramentos. Todos los otros sacramentos son canales de gracias por los cuales Dios nos concede sus dones. Bautismo nos hace hijos de Dios, herederos del cielo. La confirmación confirma esos dones que hemos recibido en el bautismo, planificando nuestra vida cristiana. La unción de los enfermos nos ayuda en la enfermedad a sobrellevar el dolor y el sufrimiento, configurándonos con Cristo. El matrimonio ayuda a vivir a los esposos esa entrega conyugal, mutua, en el amor y en la santidad y en la búsqueda de la santidad. En el caso del orden sagrado, también configurarnos con Cristo para poder ofrecer a los fieles nada más y nada menos que las gracias que Dios dispensa a través de los ministros. Pero solamente la Eucaristía es el sacramento que contiene al mismo autor de los sacramentos, que es Jesús, que es el que los ha instituido. A veces los protestantes dicen que los sacramentos son un invento de la Iglesia. Jesús es el que instituye los sacramentos. Jesús es el que determina que estén porque son esos canales por los cuales la gracia viene a nosotros. Y la Eucaristía tiene un papel significativo, porque de hecho ya las lecturas nos lo presentan prefigurado incluso en el Antiguo Testamento. Pensemos, la primera lectura nos habla de Melquisedec. Abraham ha salido de su tierra, ha dejado a su familia, se ha venido con Lot, que han venido a poblar la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Ahí es donde Dios los lleva y les dice que le va a entregar todo ese lugar. Cuando llegan, se ubican, sobre todo en la zona de Jerusalén, se ubican, todavía no existía Jerusalén, y empiezan a crecer los ganados de Abraham y de Lot. Entonces Abraham le dice a Lot, dice: si tú vas hacia el río Jordán, a la margen, yo me quedo acá, y si tú prefieres quedarte acá, yo me voy al Jordán. Bueno, Lot dice: yo me voy a ir para el lado del Jordán, y se radica en lo que sería Sodoma y Gomorra, la zona de Jericó actualmente, Mar Muerto. Ahí está ubicada Sodoma y Gomorra, y Lot se va a vivir ahí. Y Abraham se queda en la parte alta, lo que sería hoy Jerusalén. Bueno, resulta que vino un rey enemigo, ataca las ciudades de Sodoma y Gomorra, mata a mucha gente, se roba muchas cosas. Entonces Lot le pide a su tío Abraham que lo ayude. Y entonces Abraham, como tenía una gran cantidad de gente, buscan al otro rey, lo persiguen, le recuperan las cosas y se las traen y se las devuelven a las personas que vivían en esa zona. Y cuando Abraham está volviendo a su casa, aparece esta figura enigmática, significativa, que es Melquisedec. La Sagrada Escritura nos dice rey de Salem, pero no tiene ascendencia y tampoco tiene descendencia. Esto también es significativo, porque en la Sagrada Escritura generalmente siempre se habla de la ascendencia de una persona y de la descendencia. Jesús tiene ascendencia en cuanto a sus padres, pero sabemos que es Dios, y entonces en cuanto a Dios no tiene ascendencia y tampoco tiene descendencia. Por eso la imagen de Melquisedec nos habla mucho de ese sacerdote del Altísimo, porque en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Melquisedec, se dice sacerdote del Altísimo. Y el ofrecimiento que hace Melquisedec también es significativo. En una cultura y en un tiempo donde generalmente los sacrificios físicos eran la costumbre, los sacrificios animales. Incluso cuando Dios le pide a Moisés que celebre la primera Pascua antes de salir de Egipto, precisamente lo hacen con un animal, que es lo que después terminarán haciendo todos los años para recordar ese momento en el que Dios libera al pueblo israelita de la esclavitud, el sacrificio del cordero.
Por eso que Melquisedec ofrezca un sacrificio de pan y de vino es muy significativo. San Pablo, en la carta a los Hebreos, hace una comparación y muy interesante, porque dice que Abraham le ofrece el diezmo después que Melquisedec ofreció el sacrificio. ¿Y a quién se ofrece el diezmo? Al que es mayor. O sea que Melquisedec es mayor que Abraham, porque Abraham le tiene que dar el diezmo a Melquisedec. Y acá San Pablo hace una comparación muy significativa. Abraham es el padre de la fe, Abraham, Jacob y de Jacob los hijos de Israel, los 12 hijos de Israel, entre ellos la tribu de Aarón, que es la tribu que va a estar la encargada del sacerdocio. Cuando Moisés encarga a Aarón que se encargue de la liturgia, ahí surge el sacerdocio judaico. Y de una manera particular, este sacerdocio judaico que viene de Abraham es inferior al sacerdocio de Melquisedec. Y acá San Pablo dice que esta referencia de Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es una referencia directa a Jesús, que el sacrificio que ofrece Jesús y el sacerdocio de Jesús, esa imagen del que es del Melquisedec, porque es precisamente superior. Así nos lo indica también la historia, porque en el Antiguo Testamento también hay muchas imágenes referentes a este sacrificio. Pensemos que en el desierto, el pueblo israelita, en el desierto no había nada, y Dios le termina enviando el maná, este pan bajado del cielo. ¿Qué hace el maná? Alimentar al pueblo. ¿Y por qué lo alimenta? Para que no desfallezca en el camino. ¿El camino hacia dónde? El camino hacia la tierra prometida. Por eso la Eucaristía también se nos presenta como ese alimento que nos fortalece. De hecho, el milagro que Jesús hace en el Evangelio de hoy es un milagro que hace la multitud que lo buscaba a Jesús. Se hace tarde, los apóstoles le dicen: Señor, despide a esta gente para que vuelvan a sus lugares, si no van a desfallecer en el camino. Nuevamente la imagen de desfallecer en el camino. Estaban lejos de cualquier población cercana, tenían que recorrer un tiempo significativo, no habían comido en todo el día. Esta imagen recurrente que nos habla de este peregrinar, de este caminar, de no desfallecer en el camino. Y nuevamente Jesús, que hace un milagro, multiplica los panes para que la gente alimentada pueda llegar nuevamente a su lugar. La Eucaristía es esta imagen, pero ya no es una imagen, ya no es un sacrificio que nos evoca a un cordero inmolado, sino que nos presenta al verdadero cordero, que es Jesús. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Jesús, que se nos da como alimento para darnos no solamente la fuerza para alcanzar esa vida eterna que nos ha prometido, esa tierra de promisión, esa tierra prometida, sino incluso para sostenernos, alimentarnos, purificarnos, porque la Eucaristía también nos purifica. Cuando escuchábamos recién la secuencia de Corpus Christi, la del cuerpo y la sangre de Jesús, todas esas imágenes que nos hacen referencia al alimento se aplican de una manera particular a la Eucaristía. Hoy la Iglesia en todo el mundo celebra este sacramento. Y fíjense qué significativo que no solamente se celebra en la Santa Misa, sino que además se hace una procesión con el Santísimo Sacramento. Jesús que sale a las calles, Jesús que sale para ser adorado, para ser honrado, para ser reconocido públicamente como aquel que viene a cambiar nuestra vida, a alimentar nuestra vida y a darnos ese alimento que llega hasta la vida eterna. Aprovechemos en este día a renovar nuestra fe en este gran sacramento. Dicen los textos, y dice el mismo Jesús, los textos de los padres de la Iglesia y el mismo Jesucristo: cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Y la clave de la fe en la Iglesia es precisamente la clave de fe en Cristo, de creer en Él, de tener la certeza de que Él es nuestro Salvador. Nuestra fe se asienta sobre esto.
Es decir, cuando nosotros pensamos, es decir, no soy católico por los santos, incluso por la Virgen, por más venerable que sea, es decir, nuestra fe es principalmente en Cristo, que es nuestro Salvador. Creer en Jesús es tener la certeza de su salvación. Y unido a Cristo, indefectiblemente está la Eucaristía. Por eso nuestra fe en Jesús se une a nuestra fe en la Eucaristía, a recibirlo, a disponer nuestro interior para que ese Jesús pueda habitar y transformarnos interiormente. Que también en este día no solamente renovemos esa fe en ese Dios que ha sido capaz de morir por nosotros, sino también de hacer todo lo posible para recibir este gran tesoro, este gran regalo, este gran don que Dios nos ha dejado, que es nada más y nada menos que el cuerpo, sangre, alma y divinidad de su Hijo. Que María, nuestra Madre, nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima.